Muy buenos días, el tema de hoy es decisiones correctas. Vamos al Salmo 84, 10 al 12. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Decisiones correctas. Cuando usted y yo tenemos nuestra confianza en el Señor, no tenemos por qué temer al tomar una decisión. Toda decisión debe ser filtrada a la luz de las Escrituras. Toda decisión debe ser sometida a la oración, al clamor, al ayuno, a la intercesión. A veces tomamos decisiones a la ligera y por eso sufrimos las consecuencias. Hay algunas personas que están viviendo consecuencias por sus malas decisiones. Malas decisiones, no sé, de pronto en el amor, en el trabajo, con un negocio, un proyecto, una compra, un automóvil, una casa, de pronto una relación que no le convenía, de pronto un cambio de casa, cambio de ciudad, cambio de país. Algo que usted de pronto tomó decisiones, pero las tomó en sus emociones o basado en otras personas o basado en su criterio, en sus conocimientos, pero ahora está sufriendo las consecuencias. Resulta que usted y yo, para que podamos tener decisiones correctas, debemos primeramente ir a la oración. Pedirle orientación y dirección al Señor. En la orientación y la dirección del Señor encontramos cómo el Señor nos puede dar ese entendimiento, ese conocimiento para saber obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos habla a la luz de las Escrituras. Pero si usted y yo no tenemos esos hábitos de ir y mirar cómo el Señor quiere obrar en usted y en mí, ¿cómo podremos entender qué es lo que el Señor quiere obrar y actuar en nuestras vidas? ¿Cómo el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a un camino de transformación? Mire que encontramos una historia muy importante en el libro de Jueces. Encontramos a Gedeón. Gedeón, un hombre que el Señor lo llamó, que dice la palabra que él era el más pequeño, dice el más pobre de los que se encontraban en esa ciudad. Pero como el Señor lo llama a este hombre y este hombre le pide señales, pone señales al Señor para que el Señor le responda. Y una de ellas es, por ejemplo, está en el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 36 al 39. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, como cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Como el Señor varias veces le pide a Gedeón una respuesta. ¿Cómo podría saber si era Dios o no era Dios el que estaba en ese asunto? Si era el Señor el que quería usar a Gedeón para salvar a Israel de la circunstancia que estaba viviendo, y le pone diferentes situaciones al Señor para saber si era Dios o no era Dios el que estaba ahí. Por eso miramos que Él le pone señales. Por eso usted y yo, cuando miramos a la luz de las Escrituras, usted y yo podemos pedirle una señal a Dios para saber, porque hay muchas personas que dicen: pero ¿cómo que Dios habla? ¿Cómo Dios le habla a ese pastor? ¿Cómo Dios le habla a ese líder? ¿Cómo así que Dios habla? Mire que aquí encontramos la respuesta. Usted puede leer el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos a Gedeón, un hombre que era prácticamente un hombre lleno de miedos, de dudas, de temores, pero cómo busca respuestas en el Señor, y el Señor le responde en las situaciones que él estaba pasando, viviendo, y cómo el Señor lo escogió para salvar a Israel en la circunstancia que estaba viviendo, estaba pasando. Pero él pone señales, le pide señales a Dios y Dios le cumple las señales, y él se da cuenta que sí era Dios, porque se dio cuenta que todo lo que le pidió a Dios se cumplió. Otra persona que pidió señales fue Moisés. Como Moisés, a un hombre que el Señor lo escogió, como el Señor lo trató. Dice la palabra que 40 años el Señor lo formó en el desierto, lo formó en su carácter, porque era un hombre soberbio, orgulloso, altivo, prepotente. Inclusive lo tenían tildado como un asesino, ya que había matado a uno de los soldados de Faraón para defender a su pueblo hebreo. Y como el Señor viene y le habla también a Moisés, y aún Moisés le dice, y el Señor lo usa a Moisés para irle a hablar a Faraón, para que dejara salir a su pueblo y pudiera ir a adorar al Señor 3 días al desierto. Pero las veces que el Señor lo usa a Moisés, una de ellas le dice que él era tartamudo, que él no sabía hablar bien, y el Señor aún así le dice que le pondrá a Aarón, su hermano, para que vaya y hable con él. Pero mire que mirando la luz de las Escrituras, Aarón nunca habló, el que habló siempre fue Moisés. O sea, como que él
él quería ver si realmente el Señor lo acompañaría o no lo acompañaría. Por eso a veces tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, pero ni siquiera recurrimos a la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos habla? ¿Qué quiere darnos a entender? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Cuál es el plan perfecto que el Señor tiene para usted y para mí para saber tomar decisiones? Porque usted y yo no podemos tomar decisiones como las tomamos en el mundo. Las tomamos de pronto en una borrachera, de pronto con amigos del mundo, amigos de juerga, amigos de vicio, amigos de alcohol, y tomamos decisiones ahí. Dejamos los trabajos tirados, de pronto cambiamos de mujer, de relaciones que iban y venían, de pronto cambiamos de trabajo, cambiamos de finanzas, cambiamos de proyectos y creíamos que estábamos bien, pero no estábamos bien, porque fue cuando el Señor nos alcanzó y nos libertó de esa inmoralidad en que andábamos, de esa inmundicia, de ese pecado, de esa inseguridad en que usted y yo vivíamos. Pero cuando el Señor nos llama a usted y a mí a tener decisiones correctas, es porque el Señor quiere darnos a conocer esas decisiones correctas en las cuales el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a poner por obra, pero en el Señor. Pero mire que encontramos otra persona en Sansón. Miremos en Jueces 14, 1 al 3. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Cómo aún este hombre viene a y le impone a sus padres la mujer que quería. Y esta mujer fue la que la llevó a la perdición a este hombre, porque era una mujer, no era el pueblo de Dios, no era mujer escogida del pueblo de Dios. Y este hombre se fijó en una filistea, en una mujer que no era escogida por Dios. Así hay muchas personas que escogen a alguien porque le gusta la figura, el atractivo, porque se viste bien, porque su cuerpo, porque habla bien, porque se expresa bien, pero no tiene a Dios en el corazón. Pero todo lo demás es perfecto: cómo camina, cómo se expresa, cómo habla, es estudiado, es estudiosa, es una persona que va al trabajo, es muy cumplidora, es de su casa. Pero lo más importante, no tiene a Dios en el corazón. Pero aún así se enfrascan, se meten en una relación, y después vienen las consecuencias, problemas, conflictos, circunstancias, situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Decisiones incorrectas. No son decisiones correctas, porque hay veces Dios usa aún a los seres más cercanos. Aquí Dios usó a los padres de Gedeón. ¿Cómo los usó? A los padres de Sansón, a los padres de Sansón, para decirle que no era una mujer para él. Pero aún así él va y le dice a sus padres: pero esta mujer, tómame esa mujer, porque ella me agrada. O sea, muchos toman: pero si el que voy a vivir con ella soy yo, pero si quien va a vivir con ella soy yo, pero que si quien se va a casar con ella soy yo, quien se va a casar con él soy yo, no son ustedes. Y aún así como que nos enaltecemos, nos ponemos bravos contra esa persona, los padres o ese familiar, y queremos imponer las cosas y después las consecuencias, pero se le advirtió, se le dijo y no hizo caso. Por eso las decisiones correctas, usted y yo primero debemos mirarlas a la luz de las Escrituras, que nos habla la palabra, que nos dice el Señor, qué es lo que dice el Señor, cómo debemos obrar y actuar acorde a lo que el Señor quiere llevarnos a conocer y entender lo que el Señor nos dice. Por eso en el libro de Josué 1:8 encontramos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está una decisión correcta. Tómelo para su vida. Josué 1:8, y es que usted nunca se apartará de su boca este libro de la ley, la palabra, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que aquí habla en general todo. Aquí no habla de sus finanzas, aquí no habla de su salud, aquí no habla de su familia, aquí no habla de su trabajo, aquí no habla de sus proyectos, sus metas. Dice: todo te saldrá bien. Pero cuando ponemos al Señor en primer lugar y dependemos primeramente de él, y el Señor nos dice y nos lleva a cumplir sus mandamientos y sus propósitos en usted y en mí. Por eso es tan importante que escogeos hoy a quién sirváis. Por eso lo encontramos en Josué 24:15. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos tenemos que decidir si vamos a servir a Dios o si realmente estaremos en el mundo, porque como el Señor cuando le habló al Padre le dijo sobre sus discípulos: en el mundo están, pero no pertenecen al mundo. Por eso le pedí al Señor que los fortaleciera. El Señor los fortaleció aún estando en el mundo. Usted y yo estamos en el mundo, pero le podemos pedir al Señor que nos fortalezca y nos libre de las tentaciones del mundo, y que podamos tomar decisiones correctas guiados en el Espíritu Santo a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús.